36 y bueno, la DIGEMIT, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ha alertado y ha lanzado una campaña para los padres de familia en la que se advierte que el uso de algunos fármacos, algunos medicamentos para la tos podrían provocar efectos graves en la salud. El señor Leandro Guayanay, asesor de la DIGEMIT, está con nosotros en los estudios. Señor Guayanay, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué medicamentos concretamente son los que estamos hablando? Estamos hablando de medicamentos que se usan para los resfríos en niños pequeños, medicamentos para la tos, medicamentos para la congestión nasal. Por ejemplo, ese que tiene ahí. Aquí, por ejemplo, tenemos uno alergical. Ya, a ver. Pero así como esto, hay un número bastante grande de medicamentos para que se usan para el resfrío, para la congestión nasal, para la tos principalmente. ¿Cuáles son los efectos perjudiciales de estos medicamentos sobre la salud de los pequeñitos? Sí, mire, lo que pasa es que muchos de estos medicamentos son medicamentos que tienen varios fármacos a la vez. Tienen usualmente paracetamol para el resfrío, que se usa para la fiebre. Tienen un descongestionante, por ejemplo, pseudoefedrina. Tienen un antialérgico, como clorfeniramina, por ejemplo. Este tiene clorfeniramina y pseudoefedrina. Y pseudoefedrina como descongestionante, sí. Ajá. ¿Y eso qué daño podría hacer en los niños? Mire, lo que pasa es que cuando estos principios activos se dan en exceso, que es lo que puede ocurrir porque no calculan bien los padres la dosis para el niño y le pueden dar en exceso, por ejemplo, la pseudoefedrina va a dar un cuadro de excitación al niño, un cuadro de... El niño no está tranquilo, empieza a llorar, y si es mucho puede incluso convulsionar. Lo que hay que aclarar es que no es la ingesta del producto lo que hace daño, sino el exceso. El exceso, o sea, un mal cálculo de la dosis, que puede ocurrir con niños muy pequeños, ¿no? Y sobre todo cuando uno se automedica, claro, no sigue la receta del doctor. Claro, estos medicamentos deben ser bajo prescripción médica. Para niños de menos de 2 años debe ser bajo prescripción médica, porque es difícil que el padre pueda calcular la dosis que corresponde. Muchas veces pasa que al niño, por ejemplo, la vez pasada se resfrió, el médico le dio las gotitas, las dejé ahí, la siguiente vez se volvió a resfriar y le aplico las gotitas, pero a veces incluso digo, bueno, lo veo un poquito mal, mejor le pongo más. En esos casos sí podría yo causarle un grave daño al niño. Pero por supuesto, porque en primer lugar hay que entender de que si el proceso fuera el mismo, y eso el que puede diagnosticar es el médico, porque de repente no es lo mismo, es otro proceso. Permítanos, señor Guayanay, tenemos a nuestra reportera María Gracia Bertolotti en el Hospital del Niño. Precisamente ella está con una especialista para hablar precisamente de este asunto. María Gracia. Justamente, Jaime, nos encontramos en el Hospital del Niño acompañados de la doctora Sonia Yanak, que es pediatra y es jefa de servicio de emergencia aquí, que justamente nos va a ampliar la información que nosotros hemos estado comentando. Sí, efectivamente, es importante hacer esta recomendación a nuestra población porque el uso indiscriminado de medicamentos, en especial a los niños, hay que tener en cuenta de que es sumamente peligroso si nosotros hacemos estas prácticas. Doctora, quisiéramos preguntarle, efectivamente, por ejemplo, como escuchaba el comentario... ¿Hay una pregunta en el estudio? Sí, quisiéramos preguntarle, doctora, ¿qué medicamento señalaría usted? A ver si se coloca el audífono la doctora, estamos en vivo y en directo. Ahora sí, doctora, le preguntábamos, ¿qué medicamentos aconsejaría usted tener cuidado con ellos? Me imagino que igual, con todos los medicamentos sin prescripción médica hay que tener un cuidado. Pero ¿cuáles en especial le parece a usted que pueden ser riesgosos para la salud de los niños? Bueno, hay que partir de un principio que todos los padres deben tener bien en claro. Los niños se nos enferman con frecuencia de procesos respiratorios, los cuales no necesitan ser medicados. Así sea con sintomáticos, como son antihistamínicos, antitusígenos. La mayor parte de estos procesos, como su nombre lo dice, tienen un tiempo de duración y no necesitan ser medicados. Con administrar más líquidos, con fluidificar las secreciones, dándole más, como le repito, líquidos, o ayudándole a permeabilizar las vías aéreas con un suero salino, muchas veces vamos a lograr que el niño se sienta mejor sin recurrir a un medicamento. Pero si lo va a hacer, que sea bajo indicación médica. Lo que estamos aquí señalando también con el señor especialista de DIGEMIT tiene que ver con el exceso en la dosis que los niños
le es proveída un determinado medicamento, como el caso que tenemos aquí, el alergical. ¿Usted recomendaría, en el caso específico de ciertos medicamentos, no suministrar dosis? ¿En qué periodicidad? ¿Con qué cantidad? Para administrar la dosis en especial en los niños hay que tener en cuenta varios factores. Las dosis van en relación al peso del niño y como sabemos, va a variar de acuerdo a la edad. Entonces no podemos estar repitiendo una receta anterior porque el niño no sigue siendo el mismo. El niño va ganando peso, el niño va creciendo, el niño va cambiando de grupo etario. Por lo tanto, es importante de que sea bajo la indicación médica. Puede variar la dosis por circunstancias también de que ser un niño portador de alguna otra enfermedad de fondo. En fin, hay varios factores a considerar que el médico lo tiene que hacer antes de hacer una prescripción. Muy bien, doctora Yanak, muchísimas gracias por sus consejos y entonces a tener mucho cuidado. Gracias, María Gracia, también. Señor Guayanay, finalmente, la recomendación que usted le haría a los televidentes que nos están viendo esta mañana. Bien, bueno, antes de nada agradecemos en Digemi nos den la opción de poder llevar estos consejos a la población general. En realidad es necesario tener en cuenta que los niños pequeños requieren un cuidado y una atención individualizada. ¿Por qué? Porque están en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces es necesario que para administrar estos medicamentos tengan consulta con el especialista, con el pediatra, y cumplir entonces de acuerdo a las indicaciones que le dan y no hacer autoadministración, no dar autoprescripción, no automedicar a los niños. ¿Por qué? Porque esto puede traer complicaciones y consecuencias inapropiadas. Y repetir que no se trata que no se consuma este medicamento, por si acaso. No se trata de eso. Hay que consumirlo, sí, pero exactamente en la dosis rigurosa que dice el doctor. No más. Así es. Gracias, señor Guayanay, por venir esta mañana. Leandro Guayanay, asesor de la Digemit. Ya sabe usted qué medicamentos debe tener en consideración y, sobre todo, hay que hacerle caso al doctor. La receta dice determinada cantidad en determinados días por algo. Y además en un horario. Así es. Uno se olvida, ay, no, me olvidé, entonces le doy el doble más tarde. O no. claro, agarro la que tenía en el cajón. Claro, ¿no? peligroso. Vámonos a la pausa.